Son las 12:37, bienvenidos a Noticias Caracol y gracias por preferirnos. Empezamos con una de las noticias que concentra la atención hoy en Colombia. A esta hora el gobierno y la guerrilla de las FARC están trabajando en Cuba para definir el sitio y la fecha en la cual se firmará el acuerdo que pone punto final a más de 50 años de conflicto armado en nuestro país. Por supuesto, en Noticias Caracol estamos en cubrimiento especial. Ya están listos nuestros periodistas en vivo desde distintas regiones del país para ampliar esta noticia, para ampliar la noticia. Empezamos con el reporte de Juan Carlos Mateus desde la isla. Según fuentes dentro del proceso, las FARC irán a las urnas en 2018 en busca de curules al Congreso, Senado y Cámara. En caso de que por su votación no lograran obtener el mínimo para llegar a ser congresista, se les daría máximo 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. Si lograran en las urnas, por ejemplo, sacar 2 senadores electos, se les daría 3 más para obtener los 5. Esta fórmula ideada en la mesa, según fuentes del proceso, aplicaría para 2 periodos, es decir, en 2018 y 2022. Ahora, en el inmediato futuro, en la legislatura especial de paz que se inicia, las FARC tendrán 3 voceros, ciudadanos y no guerrilleros, en el Congreso, que podrían intervenir con voz, pero sin voto. Esto no se trata del futuro de 3 o 4 personas, esto se trata del futuro de Colombia. Uno de los temas pendientes que se estaba por discutir era de cómo lo iba a hacer y por supuesto esa participación va a ser en todos los espacios políticos. ¿Qué viene tras el cierre de las conversaciones? Se crea una comisión denominada de seguimiento, verificación y resolución de conflictos con un objetivo. Será la que funcionará durante meses para revisar los problemas que puedan ocurrir, los conflictos que aparezcan. Frente a la oposición a este acuerdo logrado entre gobierno y FARC, el facilitador del proceso, senador Iván Cepeda, señaló: Yo invito al Centro Democrático a que se una al proceso de paz y a que abandone esa actitud terca, obstinada de no querer que se pueda trabajar por la convivencia y por el diálogo pacífico entre los colombianos. Con el cierre oficial, el presidente Juan Manuel Santos procederá a notificar al Congreso el acuerdo para luego convocar el plebiscito. Además, se enviará al Mecanismo de Naciones Unidas en Berna, Suiza, el documento logrado para notificar de la paz de Colombia. Un hombre clave en toda esta negociación de la paz ha sido el exministro Álvaro Leiva, quien habló con Noticias Caracol de lo que ha sido este proceso y de lo que viene para los colombianos. Álvaro Leiva, el exministro de Estado, sin duda fue fundamental en el engranaje que acercó y definió el cierre de las conversaciones entre el gobierno Santos y las FARC. Sobre el paso a seguir por los colombianos, reveló un acuerdo nacional que se pondrá en marcha para sacar adelante una Colombia acorde con la paz, según sostuvo. Después del plebiscito hay que buscar un acuerdo nacional con todas las fuerzas vivas. Absolutamente todos los partidos. Leiva aprovechó para llamar al expresidente Álvaro Uribe a sumarse al acuerdo, incluso a explicárselo en detalle. Hay un mensaje desde La Habana que lo quiero mucho y que vamos a explicarle de qué se trata y que ahí está el acuerdo al que yo lo he invitado tanto. Se trata de eso. Explicar, explicar y explicar. Al exmandatario Andrés Pastrana, en otros términos, lo invitó a leer y entender lo logrado en La Habana. El presidente Pastrana pues va a tener que sentarse a leerse los acuerdos y subrayarlos. Esto no es una posición por intuición, esto tiene que hacerse con conocimiento. Yo creo que tiene que beber de las mismas ideas que tuvo en un momento dado cuando arrancó a hacer la paz. Imposible que se le haya olvidado. El exministro Álvaro Leiva parece tener un nuevo reto en su camino: traer al ELN a la vida civil. Y hay expectativa por los anuncios que se hará en las próximas horas y que precisamente el presidente de la República tendrá en finalizar la tarde. Luis Eduardo Maldonado, ¿qué está pasando desde el Palacio de Nariño?
Pues hay mucha expectativa. El presidente Juan Manuel Santos le ha enviado un mensaje a Humberto de la Calle Lombana en el sentido de que le dé la última pincelada al acuerdo final, que espera el texto de ese acuerdo final acá en la Presidencia de la República, y ha convocado además un Consejo de Ministros en el que va a socializar lo pactado con la subversión a todos sus ministros y colaboradores, porque a partir de este momento debe comenzar la pedagogía para que todos los colombianos sepan exactamente qué fue lo que se firmó. Hay una alocución prevista para las 7 de la noche, pero todo ha dicho la Casa de Nariño depende de la hora en que Humberto de la Calle y los comandantes guerrilleros le anuncien al mundo que el acuerdo final está listo, lo firmen y lo envíen a la Casa de Nariño. 12:47 minutos de la tarde, el presidente Juan Manuel Santos anunció que dentro de muy pocas horas le entregará a Colombia todos esos detalles del histórico acuerdo de las negociaciones con las FARC que dará fin al conflicto de más de 50 años. Esta imagen que van a ver, que están viendo en este momento, es la imagen más reciente que se conoce de todos los negociadores. Fue tomada ayer en horas de la noche, una vez concluyeron esas negociaciones y una vez quedaron pendientes solo algunos detalles pequeños que se están acordando en el día de hoy. En ella aparecen por la guerrilla de las FARC, Pablo Catatumbo, Joaquín Gómez, Rodrigo Granda, Tello, Timochenko, que es la cabeza de la guerrilla en este proceso, en todos estos diálogos, Iván Márquez, Pastor Alape, Jesús Santrich, y por parte del gobierno nacional está la canciller María Ángela Holguín, está Rafael Pardo, que es el ministro del posconflicto, está también Sergio Jaramillo, que ha sido el comisionado de paz del gobierno Santos, está también Juan Fernando Cristo, el ministro del Interior, está Álvaro Leiva, exministro, que nos mostró ahora Juan Carlos Mateus, clave en todo este proceso de acercamiento, el senador Roy Barreras, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle Lombana, está también Enrique Santiago, que es el abogado de la guerrilla de las FARC, y Fran Per, que ha sido la persona que estuvo no solamente en todo este proceso de diálogos con las FARC, sino también del ELN. En esos hombros, en los hombros de esos hombres, han depositado la confianza, tanto los guerrilleros como los miembros del gobierno colombiano, para avanzar en lo que estamos viendo en el día de hoy. Vamos ahora a la Casa de Nariño. Tenemos todo un cubrimiento especial para contarles a ustedes desde diferentes lugares de Colombia cómo se está recibiendo esta noticia en esos lugares que han sido emblemáticos de la guerra. ¿Qué está pasando también con los militares? María Camila Díaz está allá. Pero arranquemos, con Luis Eduardo Maldonado, que tiene los detalles de un encuentro especial del presidente Santos para hablar del futuro de la paz en Colombia. ¿Con quién fue ese encuentro, Luis Eduardo? Fue un encuentro muy emotivo, muy temprano, 7:30 comenzaron a llegar más de 800 niños de distintos lugares del país, estudiantes entre los 5 y los 12 años. ¿Por qué los citaron acá? Porque lanzaron un concurso para que ellos expresen su creatividad y dibujen a un país sin armas, un país sin violencia, un país sin guerra, para que dibujen la Colombia en paz. Pues el presidente, la primera dama, se reunió con ellos, hablaron de lo que quieren. Miren lo que dibujaron los niños, por ejemplo, guerrilleros, pero no con fusiles en la mano, sino con palomas, guerrilleros con un asadón labrando el campo. Otro hizo un barco y en ese barco mandó a viajar al presidente Santos y a un grupo de guerrilleros. Decía al niño que tienen que irse a hablar de paz y a planear un mejor futuro para Colombia. El presidente Juan Manuel Santos estuvo acompañado de 800 niños de colegios públicos y privados que dibujaron la Colombia que se imaginan en paz. Ellos saben que el fin de la guerra está cerca. Que acabe la guerra en la ciudad, en los campos y en mi país. En el caso de que dice la paz es vida y la vida es familia. O sea, en el caso de que si yo estoy en paz en este momento, mi familia también lo estará. Yo nunca estaré sola y siempre estarán conmigo. Que acabe la guerra y llegue la paz en todo el mundo. ¿Su dibujo qué es? Es una ciudad en donde la gente convive y se saluda como una comunidad en paz y tranquilidad. A la campaña Pinta una Colombia en paz se unieron niños del Instituto Nacional para Ciegos que también dibujaron el país que anhelan. Y en este es el barco en el que se va a ir el presidente a otros países y en el que las FARC se van a rendir. Así como estos pequeños dibujan la paz, también lo hizo la primera dama. En el evento, el presidente les pidió a sus negociadores que den las últimas pinceladas del acuerdo final. Espero que allá el doctor Humberto de la Calle y todos los negociadores también tengan esa destreza para darle los últimos retoques al acuerdo de paz. Que quede bien pintado, que quede bien diseñado. ¿Por qué ese acuerdo?
es para ustedes los niños. Ese acuerdo es para el futuro de Colombia. En la Casa de Nariño todo está listo para que esta noche a las 7 el presidente les cuente a los colombianos todos los detalles del acuerdo con las FARC. Pero mire, en esta campaña de Pinta a Colombia en paz, sin violencia, sin armas, sin guerra, podrán participar todos los niños, cualquier niño de cualquier rincón de Colombia. Simplemente basta con que se meta a la página del Ministerio de Educación, imprima el formulario y lo envíe por internet. El que gane, los niños que ganen este concurso de dibujar por la paz, el premio será que su dibujo va a quedar plasmado en una estampilla, en estampillas que van a recorrer el mundo hablando de paz. Y volvemos ahora a La Habana, porque luego de haber evacuado toda la agenda, los delegados del gobierno y de las FARC están puliendo a esta hora el documento final del acuerdo que conoceremos más tarde. Este es un nuevo reporte de Juan Carlos Mateus desde Cuba. Continúa a esta hora el trabajo de las delegaciones del gobierno y las FARC, como les decíamos, puliendo lo que será el documento público, el documento que se va a anunciar a Colombia y al mundo sobre el cierre de las conversaciones de paz. Detalles especiales, el primero, son 200 hojas las que tendrán que firmar Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del gobierno, e Iván Márquez, jefe del equipo negociador de las FARC. 200 hojas en 7 grupos, es decir, van a tener que firmar 1.400 hojas para llevar precisamente al mecanismo de Naciones Unidas y allí entregar todo lo que tiene que ver con la paz de Colombia. Entre tanto, a esta hora se adelanta la reunión con el grupo étnico de indígenas y de la población afro, quienes también van a ser incluidos dentro de todo este proceso de cierre de paz que se adelanta aquí en La Habana, Cuba. Les estaremos informando cuando también, según fuentes gubernamentales, es muy posible que el presidente Juan Manuel Santos se dirija a los colombianos en horas de la noche. Información en La Habana, Cuba, con Juan Carlos Mateus, en Noticias Caracol.